Ok. Muy bien, entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer un poco más grande. Ok, aquí vamos a poner periodo. Muy bien. En la primera fila vamos a escribir periodo, pago, interés, amortización y el saldo. ¿Sí? Ya vamos a ver de qué se trata cada uno. Muy bien, como son pagos mensuales y por 20 años, entonces son 240, ¿no? Pero no nos vamos a ir así de 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta 240, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, seleccionamos estos dos de aquí y hacia abajo. Ya nos pasamos un poquito. Ok, listo, y tenemos los 40. Ahora, una manera fácil de ir hacia arriba, ¿no? Sin estar yendo así, cogiendo aquí hacia un ladito, sube, sube, sube. Más fácil es que, ok, presiono cualquiera de estas celdas que tienen datos y sé que tienen datos hacia arriba, aplasto control y hacia arriba. Y ya estoy en la cima, ¿sí ven? Y si aplasto control y hacia abajo, ya estoy en lo final, ¿verdad? De esa columna. Entonces, control arriba y me muevo y así mismo, control izquierda, control derecha, se puede mover de lado a lado. Muy bien. Por ejemplo, aquí, ¿cómo selecciono todo de una vez? Aplasto control, aplasto shift, derecha, ¿sí? Y si quiero hacia abajo, mantengo aplastado el control y el shift y hacia abajo. Y listo, ya está todo. Y bueno, ¿y para qué hago eso? Para ponerle las celdas, ¿verdad? Esto lo podemos centrar, ¿sí? Y acá, como estamos hablando de dinero, podemos darle un... Vamos... Aquí podemos darle un toque de monedas, ¿verdad? Listo. Ok, ahora sí. Lo mismo, ¿no? Vamos a poner aquí que el valor de la casa, vamos a ponerle o costo. Aquí va a ser igual. Bueno, este costo va a ser igual a los 120.000 que nos indicaba el ejercicio. 120.000. ¿Cuánto es lo que vamos a abonar? Vamos a poner el valor que se paga contado, abono. Ustedes pueden ponerle los nombres que ustedes quieran, de cosas que se entienda y obviamente hagan bien el ejercicio. Muy bien, entonces decíamos que es del 0,25 por los 120.000. Ahí tenemos los 30.000. Y entonces nuestro saldo, y se cambia el formato del de arriba. Ya está. Muy bien, nuestro saldo puede ser básicamente la diferencia del costo con lo que ya aboné o simplemente el costo por el 75%, que es exactamente lo mismo. Muy bien, entonces este menos este. Ok, ahí tenemos los 90.000. Entonces aquí en el saldo van a ir estos $90.000. Listo. Muy bien, ahora nos preguntamos qué es lo que nos falta aquí. Lógicamente, la conversión de la tasa, ¿no? Entonces, muy bien, primero sabemos que la tasa es nominal, por lo cual J es igual al 8,50% anual capitalizable mensual. Y que mi efectiva resultante va a ser esto entre anual 12 entre 1, 12 simplemente ahí quedó. Y esta es la tasa que nosotros mencionamos hace un momento. Ok, hasta ahora nada nuevo, hemos hecho todo tal cual. Ya vamos a explicar lo de la tabla, cómo funciona. Ok, entonces ahí tenemos nuestro costo mensual, es decir, menos del 1%. Ok, ¿qué nos falta? Ah, bueno, el plazo. El plazo son 20 años. Por lo tanto, este plazo en meses, para poner lo mismo que está ahí, podemos aplastar aquí en esta esquina y hacia abajo, ¿sí? Y se pone exactamente lo mismo. Serían los 20 por 12. Y aquí tenemos meses. Muy bien, hasta ahí no tenemos nada nuevo, simplemente hemos puesto el costo, el abono, el saldo, la conversión de la tasa y nuestro plazo. ¿Qué nos faltaría calcular? Bueno, ¿cuál es el pago, no? ¿Cuál es el pago mensual que voy a tener que realizar? Entonces, para esto puede ser pago o cuota, sino que le puse pago porque la función que nos da esta anualidad que la sacamos
a mano. La función es en Excel, se llama pago, ¿sí? Y miren, ¿qué nos pide primero? Nos pide la tasa. ¿Cuál es la tasa? Esta mensual aquí. Bien, porque los pagos son mensuales. ¿Cuál es el número de periodos? A eso se refiere NPR. Número de periodos. El número de periodos serían estos 240 aquí. ¿Cuál sería el valor actual? SBA significa valor actual. Sería menos, es decir, en el presente hoy, serían estos $90.000. ¿Por qué? Porque ya pagamos 30.000. Valor futuro, no queremos valor futuro, eso es para fondos de amortización. Ahorita estamos realizando una amortización. Es decir, el pago de una deuda de cierto monto, en este caso los $90.000, que queremos que llegue a cero. Ok, y el último nos dice 0 o 1. Final de periodo o comienzo del periodo. ¿Sí? Final del periodo es que al final del mes hago el pago. Comienzo el periodo es que al inicio del mes hago el pago. ¿Qué son ejemplos de eso? Bueno, no sé, los honorarios, ¿verdad? El pago a trabajadores siempre son a finales de mes. El pago de alquiler siempre es a inicio de mes. ¿Sí? Entonces, por default, es decir, si no le ponemos nada, el Excel lo toma siempre como vencida, se le llama. ¿Sí? Esto se le llama vencido cuando es al final. Cuando es al inicio se le llama anticipado. Entonces, por default, siempre es vencido. Le pueden poner el 0 o no le pueden poner nada y siempre va a tomar que es vencido. En este caso estamos hablando que es vencido, ¿no? Porque al inicio ya pagamos el valor de contado, los $30.000. No le va a pagar los 30.000 y luego la primera cuota. No, le paga los 30.000 al final de este mes. Bueno, le pago la primera cuota. Entonces, miren, por ejemplo, no le voy a poner nada, voy a dejarlo ahí. Y ya está. Por default ahí tenemos los $781.04. Ok, entonces ahora sí vamos a explicar esto de la tabla de amortización, que igual en otros videos se va a explicar más a fondo. Aquí es simplemente para ver cuál es la utilidad de la matemática financiera. ¿Y por qué vimos esto de las conversiones de tasas? Ya vimos que nos sirve para facilitarnos el trabajo. Ok, entonces la función de esta tabla de amortización es ver cómo una deuda de cierto monto llega hasta cero mediante realizar pagos, ¿sí? Lógicamente puede pasar muchas cosas en estos 20 años, 240 meses. ¿Cómo qué tipo de cosas? Que la Reserva, imaginemos que estamos en Estados Unidos, la Reserva Federal subió las tasas de interés, entonces ¿qué pasa? Bueno, los bancos comerciales también nos van a subir las tasas de interés. ¿Y qué va a pasar? Que si nos suben las tasas de interés, el pago de nuestras cuotas se van a subir. Si bajan las tasas de interés, en cambio, probablemente el banco también nos va a bajar la tasa de interés. Digo probablemente porque no siempre pasa, pero si pasa eso, bueno, el valor de nuestras cuotas de estos pagos se van a disminuir. ¿Qué también puede pasar? Que yo, por ciertas cosas del mercado, no sé, me despidieron, ¿verdad? Entonces, por un par de meses no pude pagar ciertas cuotas. ¿Y qué va a pasar? Se va a acumular esa deuda y en las posteriores cuotas yo voy a tener que pagar más para que en el mismo plazo se salde esa deuda, ¿sí? ¿Qué otra cosa también puede pasar? Que no sé, me llegó un dinero inesperado, ¿sí? Y entonces yo, no sé, le metí $5.000 no sé, digamos en el año 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que mis posteriores pagos se van a disminuir, ¿verdad? Muy bien, porque hice un abono al capital. Hay muchas distintas cosas que pueden pasar y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de estos videos, cómo plasmarlo en esta tabla de amortización. Entonces, en periodo, básicamente tenemos los números de periodos desde el mes 0 hasta el mes 240. ¿Cuál sería el mes 0? Es decir, hoy. Y el mes 1 al final de este mes. Y el mes 2, ¿cuál sería el final del siguiente mes? Y así sucesivamente. Entonces, hoy, mi saldo, luego de pagar los $30.000, ¿cuánto yo debo? $90.000. ¿Y cuál va a ser el pago que voy a hacer mensualmente? Los 781,40. Entonces selecciono y aplasto F4 porque es un pago constante igual. ¿Cuál va a ser el interés? El interés siempre va a ser, ok, ¿cuál es la tasa que me están prestando mensualmente a esta tasa por mi saldo, es decir, lo que debo, ¿sí? Entonces, mi interés lo voy a dejar con F4, es decir, lo voy a dejar fijo porque siempre va a ser el mismo interés. Mientras que el saldo no. ¿Por qué? Porque si este mes yo hago un pago, entonces al siguiente mes mi saldo se ha disminuido y por lo tanto yo quiero que se arrastre ese saldo, ¿sí? Que siempre coja el saldo anterior. Entonces por eso no le pongo F4. La amortización, ¿qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual mi pago menos mi interés. Nótese que el primer pago es de 781 y miren cuánto se va en interés.
¿Y cuánto es lo que voy a pagar en mi primera cuota sobre ese saldo? Apenas $143. Sí, es decir, del capital que debo apenas he pagado $143.54 en la primera cuota de los 781. ¿Por qué? Porque todo lo demás se fue en pagar los intereses. Muy bien, entonces si ya establecimos bien toda esta primera fila, simplemente arrastramos hacia abajo. Y si está todo correcto, al final debe estar el valor de 0, como lo vemos aquí. Como observamos, en la cuota 240, al final ya está un valor de 0. Ok, veamos algunos datos interesantes. Como les mencionaba, la primera cuota y hasta el final es exactamente lo mismo. Esto es una anualidad simple, ¿sí? Por medio de pagar una amortización francesa. ¿Cuál es la amortización francesa? Que los pagos son iguales y los pagos de amortización son distintos. Posteriormente vamos a ver cuál es una amortización alemana, que ahí en cambio los pagos son variables, pero la amortización es igual. También hay una amortización americana, pero eso para posteriores clases. Ok, entonces como les mencionaba, los datos interesantes son que el primer pago es de 781,04. El interés que me cobraron en mi primera cuota es de 637,50. Y por lo tanto, apenas he pagado de mi primera cuota de los 781, apenas he pagado un 143,54. Es decir, que si yo hago un ratio entre de mi primera cuota apenas lo que se fue para pagar el capital es un 18,38% de lo que pagué. Y vamos a ver si arrastro todo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Como se dan cuenta, cada vez se va incrementando, ¿verdad? 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, y así sucesivamente hasta el final, que miren, casi todo lo que he pagado se va al pago de capital. ¿Por qué? Porque la deuda cada vez es más pequeña, por lo tanto los intereses que me cobran sobre mi deuda cada vez son más pequeños y por lo tanto mi capital cada vez va a aportar más al pago de dicha deuda. ¿Sí? Y muy bien, por ejemplo, miren aquí en la última, en las 240, de los $781 que pagué, como ya apenas debo 755, miren, el interés apenas me cobran $5,49, por lo tanto, los 775,55 restantes ya se van directamente a pagar el capital que deudaba y ya mi deuda está en 0. Listo, chicos, espero que haya quedado claro. Este ejercicio fue para ver cuál es la utilidad de la matemática financiera y por qué es muy importante que sepamos sobre matemáticas financieras para poder manejar nuestras finanzas personales. ¿Sí? Un gusto, chicos. Hasta luego. Pasen bien. Nos veremos en próximas clases.